Hola y bienvenido al canal Camino, Verdad y Vida. Mi nombre es Paul Gutiérrez y quisiera hablarles de un tema de la Biblia que es de mucha importancia y espero que pongan mucha atención y que eso sea de mucha bendición para sus vidas. El tema de hoy se llama el apoyo al pastorado. Antes de comenzar, quisiera hacer una aclaración y es que yo no soy pastor. Si yo lo fuera, alguno quizás podría decir, bueno, es que como él es pastor, a él le conviene que hable de ese tema porque él quiere recibir los beneficios. Pero no, yo no recibo ninguno de esos beneficios al hablar de este tema. El único beneficio que estoy recibiendo, que déjame decirte que es un gran beneficio, es la bendición de Dios por estar hablando de su palabra. Pero no recibo ningún otro beneficio aparte de eso. Entonces, simplemente les comparto esto porque de verdad creo que lo que voy a decir es verdad. Quisiera empezar leyendo un pasaje que está en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Y dice lo siguiente: Y él mismo, hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué les leo este versículo? Es que algunos podrían decir que el pastor no es nadie importante. De hecho, he escuchado ese comentario antes. No es nadie a quien uno tenga que darle obediencia ni nada así. Pero Dios mismo fue el que lo constituyó. La idea del pastorado no es una idea hecha por hombres. Dios mismo constituyó estos ministerios y entre los ministerios que Él constituyó está el pastorado. Así que no podemos despreciar algo que Dios hizo. Ahora, hay tres puntos que les quiero hablar acerca de cómo debemos apoyar a nuestros pastores. Y el primero es el respeto. Debemos respetar a los pastores. Y para hablar de este tema, de este punto, quiero leer un versículo que está en Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Dice lo siguiente, y aquí tenemos algo que puede contradecir lo que digan las demás personas que dicen que los pastores no son nadie importante como para darles respeto ni obediencia. Este versículo nos dice totalmente lo contrario. Y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces tenemos que obedecer a nuestros pastores. Significa entonces que si mi pastor me dice que debo hacer algo que no está bien, que debo hacerlo. No, no significa eso. Pero un pastor que de verdad tiene el llamado del pastorado, que de verdad está sirviendo a Dios, no te va a pedir algo que esté mal, al menos de que tenga algún error teológico. Que bueno, nadie es infalible, ¿verdad? Todos cometemos errores. Pero lo que debemos hacer es, cuando vemos que el pastor nos está diciendo algo que no está en contra de la Biblia, tenemos que obedecer. Ellos son nuestras autoridades y la Biblia nos manda a obedecer a nuestras autoridades terrenales. Si no podemos obedecer a nuestra autoridad que podemos ver, ¿cómo podemos obedecer a la autoridad superior que es Dios que no lo vemos? No tiene lógica. Entonces, si tenemos estas autoridades que los vemos, debemos obedecerlos. Y de hecho, como la Biblia nos está mandando a obedecer a nuestros pastores, si no le estamos obedeciendo, estamos desobedeciendo a Dios directamente, porque Él dijo que tenemos que obedecer a nuestros pastores.
Debemos obedecer todo lo que es correcto. No hay que obedecer a ciegas. Esto es algo que hay que tomar en cuenta, que hay que tenerlo muy claro. No hay que obedecer a ciegas. Si nuestro pastor nos está diciendo que tenemos que hacer algo que no está bien, que está en contra de lo que dice la Biblia, ahí no tenemos que obedecer. Pero tampoco significa que debemos estar hablando mal del pastor. No debemos hacer eso, porque ahí sí sería falta de respeto. Tenemos que respetar a nuestros pastores en todo. Entonces, si el pastor está en un error, no es para que lo estemos diciendo a toda la congregación, no es para que hablemos mal del pastor. Si vamos a hablar con alguien, que sea con el mismo pastor, que él sea el único que escuche nuestras quejas. Ya si él no está escuchando, pues ahí habrá que ir a alguien superior, ¿verdad? Pero no serían los hermanos de la iglesia, sino sería alguien que esté por encima del pastor. Pero entonces, a lo que quiero llegar es que no tenemos que andar con el chisme, porque de hecho la Biblia dice que como pecado de idolatría es el chisme, ¿ok? Y entonces lo que tenemos que hacer es filtrar todo. Entonces, no es solamente el pastor, de hecho, si el pastor dice algo que no está bien, hay que desecharlo. Pero también si el predicador está diciendo algo que no está bien, también hay que desecharlo. Si en este momento yo digo algo que no está en la Biblia, deséchenlo. Porque yo no soy perfecto, yo no soy Dios. Yo hablo lo que yo entiendo de la Biblia, pero soy un ser humano, entonces puedo equivocarme. Entonces, si algo digo que no está en la Biblia, sino que la Biblia contradice lo que estoy diciendo, desechen eso que estoy diciendo. No lo tomen en cuenta. Entonces tenemos que filtrar todo, ya sea del pastor o sea de quien sea que está hablando. Ahora, el segundo punto que hay que tomar en cuenta es que tenemos que orar por nuestros pastores. Eso es muy importante. Nuestros pastores oran por nosotros. Así que nosotros debemos orar por nuestros pastores. El pastorado no es un trabajo fácil. Aunque no soy pastor, sí conozco muy bien lo que es el pastorado, lo he visto muy de cerca y sé lo difícil que es. Y a veces las personas creen que se es pastor solamente los domingos o quizás los días de culto, pero no es así. Un pastor es pastor las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Siempre es pastor. El pastorado es un trabajo de tiempo completo, porque aunque no se está en la iglesia, hay que estar estudiando la palabra, porque un pastor siempre tiene que estarla estudiando. Hay que estar preparando los sermones, hay que estar dando consejería, orando por los hermanos, y es mucha oración, porque si la iglesia es una iglesia grande de muchos miembros, imagínese cuánto tiempo se lleva ese pastor orando por todas las familias y no solo los miembros de la iglesia, sino que si es un buen pastor, también está orando por la zona, porque hay muchos inconversos que ese pastor quiere que conozcan de Cristo, entonces va a estar orando por toda la vecindad, por toda la zona en donde están. Entonces, solo imagínese la cantidad de tiempo que dura un pastor orando. Ya eso es un gran trabajo. Y pues en general, en muchas cosas el pastor trabaja durante toda la semana. Y repito, no es un trabajo fácil. Entonces nosotros deberíamos orar para que Dios los guíe, les dé fortaleza, les ayude, incluso que Dios los prospere, que Dios los bendiga. ¿No creemos que nuestros pastores sean bendecidos por Dios? Pues sí, que Dios los prospere.
En muchas ocasiones uno transmite lo que tiene. Si yo soy un hombre bendecido, voy a transmitir bendición. Si soy un hombre feliz, voy a transmitir